Creed en sus profetas. Martes 3 de diciembre 2024, Romanos 9. Israel en el plan de Dios. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón. Porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, más bien, los hijos de la promesa son contados como descendencia, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de un hombre, de Isaac nuestro padre, y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien o mal, para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de las obras, sino del que llama, a ella se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera, porque dice a Moisés: tendré misericordia de quien tenga misericordia, y me compadeceré de quien me compadezca. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice al Faraón: para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, pero a quien quiere endurece. La misericordia y la ira de Dios. Luego me dirás: ¿por qué todavía inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? ¿Dirá el vaso formado al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? ¿Y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que han sido preparados para destrucción? ¿Y qué hay si Él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles? Como también en Oseas dice: al que no era mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que, en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías proclama con respecto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra pronto y con vigor sobre la tierra. Y como dijo antes Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos llegado a ser como Sodoma y seríamos semejantes a Gomorra. Israel y la salvación. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, quienes no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que procede de la fe, mientras que Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque no era por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y en aquel que cree en él no será avergonzado. El deseado de todas las gentes. Capítulo 78. El Calvario. Esa oración de Cristo por sus enemigos abarca al mundo. Abarcaba todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el fin del tiempo. Sobre todos recae la culpabilidad de la crucifixión del Hijo de Dios. A todos se ofrece libremente el perdón. El que quiere puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna. Tan pronto como Jesús estuvo clavado en la cruz, esta fue levantada por hombres fuertes y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella. Esto causó los más atroces dolores al Hijo de Dios. Pilato escribió entonces una inscripción en hebreo, griego y latín. La colocó sobre la cruz, más arriba que la cabeza de Jesús. Decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esta inscripción irritaba a los judíos.
En el tribunal de Pilato habían clamado: «Crucifícale, no tenemos rey sino a César». Habían declarado que quien reconociese a otro rey era traidor. Pilato escribió el sentimiento que habían expresado. No se mencionaba delito alguno, excepto que Jesús era rey de los judíos. La inscripción era un reconocimiento virtual de la fidelidad de los judíos al poder romano. Declaraba que cualquiera que aseverase ser rey de Israel era considerado por ellos como digno de muerte. Los sacerdotes se habían excedido. Cuando maquinaban la muerte de Cristo, Caifás había declarado conveniente que un hombre muriese para salvar a la nación. Ahora su hipocresía quedó revelada. A fin de destruir a Cristo, habían estado dispuestos a sacrificar hasta su existencia nacional. Los sacerdotes vieron lo que habían hecho y pidieron a Pilato que cambiase la inscripción. Dijeron: «No escribas rey de los judíos, sino que él dijo: rey soy de los judíos». Pero Pilato estaba airado consigo mismo por su debilidad anterior y despreciaba cabalmente a los celosos y arteros sacerdotes y príncipes. Respondió fríamente: «Lo que he escrito, he escrito». Un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. El lugar donde Cristo fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad. Miles de personas de todos los países estaban entonces en Jerusalén, y la inscripción que declaraba Mesías a Jesús de Nazaret iba a llegar a su conocimiento. Era una verdad viva transcrita por una mano que Dios había guiado. En los sufrimientos de Cristo en la cruz se cumplía la profecía. Siglos antes de la crucifixión, el Salvador había predicho el trato que iba a recibir. Dijo: «Porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considéranme, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes». La profecía concerniente a sus vestiduras fue cumplida sin consejo ni intervención de los amigos o los enemigos del crucificado. Su ropa había sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Cristo oyó las disputas de los hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túnica era tejida sin costura y dijeron: «No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, ¿de quién será?». En otra profecía, el Salvador declaró: «La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado, y esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Era permitido dar a los que sufrían la muerte de la cruz una poción estupefaciente que amortiguase la sensación del dolor. Esta poción fue ofrecida a Jesús, pero al probarla la rehusó. No quería recibir algo que turbase su inteligencia. Su fe debía aferrarse a Dios, era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos sería dar una ventaja a Satanás. Los enemigos de Jesús desahogaron su ira sobre él mientras pendía de la cruz. Sacerdotes, príncipes y escribas se unieron a la muchedumbre para burlarse del Salvador moribundo. En ocasión del bautismo y de la transfiguración, se había oído la voz de Dios proclamar a Cristo como su Hijo. Nuevamente, precisamente antes de la entrega de Cristo, el Padre había hablado y atestiguado su divinidad. Pero ahora la voz del cielo callaba. Ningún testimonio se oía en favor de Cristo. Solo sufría los ultrajes y las burlas de los hombres perversos.